Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar, vean, cuando hablamos de alimentos, de buena alimentación, de alimentos que sanan. Oiga esto, que alimentos que sanan, que nos hacen tener una vida saludable. La vez pasada me quedé con la idea de que nuestro segundo cerebro es el sistema digestivo, el intestino. Y que cuidarlo, protegerlo, alimentarnos bien puede ser una gran inversión para la vida. Está la doctora Helen Araya con nosotros, médico nutrióloga, clínica, y muy importante que los conocimientos que nosotros les compartimos aquí, ojalá que usted los pueda utilizar para su bienestar. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. ¿Qué tal de vacaciones? Gracias. Bien, gracias a Dios en la iglesia. ¿Sí? Sí. O sea, bien vivido. Así es. O sea, Semanas antes para ir a la iglesia. Estoy de acuerdo. Okay. Y digo yo, en prioridad, ¿verdad? Y lo otro termina restando. Sí, así es. Pero es lo más importante. O es un complemento. Correcto, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho eso que dijo al inicio, y es que es cierto, o sea, de hecho, la mayoría de las personas que padecen de problemas de estrés, de ansiedad, eso recae en el intestino grueso. Entonces muchas veces hacemos el diagnóstico de colon irritable, o la gente sola se hace el diagnóstico de que tengo colon irritable, que a veces estoy con estreñimiento, que a veces estoy con diarrea, pero todo comienza en nuestro cerebro. De acuerdo. Sobre todo en nuestras emociones. Las emociones terminan en nuestro intestino. Entonces es muy importante que nos sepamos controlar, que sepamos autoconocernos, tener el famoso diálogo interno, porque todo recae en nuestro sistema digestivo. De acuerdo. Cuando hablamos de alimentos almidón resistente, leía que tiene muchos beneficios, sí. Y es un tema, y tengo que aceptarlo, que no lo conocía. ¿A qué nos referimos? Ok, bien, primero vamos a comenzar con que los almidones son un tipo de carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía y nos aportan 4 calorías por gramo. Entonces, dentro de los carbohidratos tenemos los almidones. Y hay varios tipos de almidones. Tenemos almidones rápidamente absorbibles, como el pan blanco, las tortillas hechas de harina de maíz, no del maíz molido, o el arroz blanco recién hecho, caliente. Calientito. Estos se digieren rápidamente en aproximadamente 20 minutos en nuestro intestino. Por eso se llama almidón rápidamente digerible. El segundo grupo es el almidón que se digiere de una manera más lenta, y aquí tenemos los cereales como la avena. Ellos ya llegan a nuestro intestino y se digieren aproximadamente a los 100 minutos. Okay. Y por último, que son los más importantes, tenemos los almidones resistentes. Y se llaman así porque ellos resisten, obviamente, al intestino delgado, y llegan hasta el colon. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Estamos hablando de 5 a 7 horas, a diferencia de los rápidamente, que son 20 minutos, o de los que son medio rápidos, que son 100 minutos. Estos pasan el intestino sin ningún problema, llegando al colon. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son? Hay 4 grupos. El cuarto grupo, o el almidón resistente tipo 4, es aquel que es químicamente hecho. Pero naturalmente, porque la idea es, como usted dijo, sanar con la comida, eso es la alimentación, eso es lo natural, son los primeros 3. El tipo 1, podríamos decir que son todas las leguminosas. Las leguminosas son las que vienen de las legumbres, frijoles, que todos de cualquier color, rojo, blanco, café, garbanzos o lentejas. El tipo 2 es el plátano verde o el guineo cuadrado, pero tiene que ser verde y no frito, porque si lo freímos ya, aparte de que no estamos usando sus propiedades, ya es una grasa transaturada. Y el tipo 3, que este es el que más me interesa, es aquel en donde nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo qué? Arroz blanco o papas cocidas, las dejamos enfriar por un periodo de 12 horas y luego las podemos recalentar a temperatura baja. Teóricamente se habla de que no supere los 130 grados. Entonces, ese proceso de enfriamiento cambia la estructura del almidón y se vuelve almidón resistente. Y esto es súper importante porque si yo tengo un paciente con diabetes o alguien con acné, que necesitamos tener niveles bajos de insulina, o también una muchacha con síndrome de ovario poliquístico, que hemos estado hablando de eso, necesito que consuma mucha fibra.
Y decirle, comprar un arroz integral tal vez no le va a salir bien porque tiene un precio mucho mayor. Pero, le interrumpo, ¿el arroz integral puede tener el mismo efecto? Claro que sí, claro que sí. Entonces, pero para no gastar de más, podemos hacer eso con el arroz blanco. Incluso un paciente con diabetes, ¿ya? Podemos agarrar el arroz blanco, lo dejamos enfriar, lo podemos meter en la refri y el día siguiente le damos una recalentadita y ya tenemos un almidón resistente. ¿Y tiene que ser solamente el arroz, no necesariamente combinado con los frijoles o el gallo pinto? Podría ser. De hecho, los frijoles por sí ya son almidón resistente. Ajá. No hay ningún problema. Y si vamos a hacer un gallo pinto comercial, que sea un gallo pinto mitad y mitad. Mitad arroz, mitad frijoles. Sería lo ideal. Okay. Entonces, estos almidones resistentes tienen muchísimos beneficios. El primer beneficio podríamos decir que disminuye las probabilidades de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque se fermenta en el colon y se da la liberación de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta hay uno que se llama ácido butírico y el ácido butírico hace que aumente la circulación en el colon, haya mayor secreción de moco, mayor absorción de agua y si hay alguna célula mala se da algo que se llama apoptosis, es decir, que la célula mala se muere sola. Ese es el primer beneficio, es decir, evitamos un cáncer de colon. Otro beneficio, como es evidente, es un prebiótico. El prebiótico es algo que alimenta al probiótico, a la microbiota, que son las famosas bacterias buenas de nuestro intestino grueso. Entonces, dentro de estas bacterias está una que se llama bifidobacterias, que vamos al mismo principio anterior, libera ácido butírico y evita el cáncer de colon. Otro beneficio es que, como dijimos, como llega hasta el colon, sin pasar por el intestino a nivel de digestión, no se metaboliza, se absorbe 5 o 7 horas después, se metaboliza 5 o 7 horas después. Y esto hace de que la insulina no se eleve rápidamente porque el azúcar no se eleva rápido. Entonces, por esto es que se puede usar en un paciente con diabetes o síndrome metabólico, etcétera. O simplemente si somos sanos y lo queremos usar, no hay ningún problema. Otro beneficio también es que nos da saciedad porque al ser un prebiótico, estamos actuando como fibra, hay una fermentación y al darnos saciedad pues no vamos a estar comiendo mucho. Otro beneficio también del almidón resistente es de que al darnos saciedad también evitamos que se nos eleven los niveles de azúcar en sangre y que inmediatamente usemos grasas ya acumuladas como fuente de energía, que eso se llama oxidación postprandial. Otro beneficio también es que, y este es interesante, que como dije al inicio, los carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, pero los almidones resistentes nos aportan de 1.5 a 2.5 calorías por gramo, es decir, son más bajos en calorías. Nos menciona no porque sean los únicos, sino porque imagino que es de lo que tenemos están más al alcance de los nicaragüenses. Exacto, y de eso se trata, de que comamos lo que tenemos disponible. A mí me pasa mucho en la consulta de que les digo, arroz integral, ay, pero es que es caro, que no sé qué. Ok, arroz blanco, pero recalentado y les explico el porqué. Okay. O igual con las papas. Si queremos unas papas, las podemos poner a cocer, porque ese es otro problema, que cuando nosotros cocemos los almidones o la yuca también, y la dejamos bien caliente, eso se absorbe rapidísimo. 20 minutos, eso ya nos disparó el azúcar en sangre. Claro. Pero si lo dejamos enfriar, lo recalentamos, como dice usted, no solo es la papa y el arroz, puede ser la yuca, puede ser el quequisque, puede ser la malanga, y esto se van a producir en almidones resistentes. No es que se lo coma frío, es que lo deje que se enfríe y después se recalienta, podría ser ese el proceso. Así es, a fuego bajo. De preferencia no en el microondas porque el microondas deshidrata mucho y no valoramos la temperatura, no la estamos ahí. De acuerdo. En cambio en la cocina la ponemos a fuego bajo y le estamos dando y listo. Ahora, este debería ser una práctica cotidiana si queremos tener pues una vida saludable. Y a mí me queda una duda con respecto al arroz. El arroz, no sé si una vez que yo lo hice, lo dejo que se enfríe y lo recaliento. No necesariamente tiene que ser en agua, ¿cómo? No, o sea, yo cocino un arroz, ahí lo dejo, ya está frío, o sea, ya está a temperatura ambiente, lo dejo en la refri. Si lo puedo dejar toda la noche, no hay problema. Ya el día siguiente lo saco, lo agarro un sartén, lo pongo y listo. Eso es todo. O sea, a fuego bajo. Porque si lo ponemos a fuego muy fuerte, obviamente lo podemos quemar, lo podemos tostar. O le vamos a subir mucho la temperatura y ya no es almidón resistente. En teoría, la temperatura no debe superar los 130 grados, pero nadie va a estar con un termómetro, pues, midiendo de acuerdo. Cuánto va a tener la temperatura. Entonces, a fuego bajo. Me quedo con una duda cuando hablaba de la tortilla.
La tortilla hecha de maíz, del maíz esquizado, que nosotros le llamamos, Correcto. es mucho más beneficiosa que el maíz procesado, que comprar la masa. Por supuesto, porque tiene mayor cantidad de fibra y también tiene mayor cantidad de calcio. La otra puede estar enriquecida con calcio, pero la fibra es muy diferente. En la otra prácticamente es nula, en las que vienen en bolsa, y en la que de este tipo de maíz, que es molido, tiene mayor cantidad de fibra. Que de hecho la fibra también es un almidón resistente, que es la cáscara. De acuerdo. Ya, igual los frijoles, la cáscara, eso es el almidón resistente. Vea, bueno, conocimiento que nos llevamos y qué bien que lo podamos compartir con nuestros amigos televidentes. ¿Cómo le encontramos, por favor? Ok, en Facebook me pueden encontrar como doctora Helen Araya, médico nutrióloga y deportiva, o en WhatsApp 8672-8580. Gracias nuevamente yo por Gusto. acompañarnos esta semana. Al otro lado se encuentra Karencita. Adelante, Karencita, ¿qué nos tiene?